Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Si te gusta el video, por favor suscríbete a mi canal. Gracias. माल्टे यहाँ हैं. यहाँ ये माल्टे हैं. Aquí están las naranjas. Aquí están las naranjas. सेब कहाँ हैं? सेब कहाँ हैं? ¿Dónde están las manzanas? ¿Dónde están las manzanas? मैं नहीं जानता. No lo sé. मैं नहीं जानता. No lo sé. चलो पूछें. Preguntamos. चलो पूछें. Preguntamos. माफ़ कीजिएगा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Disculpe, ¿me puede ayudar? Disculpe, ¿me puede ayudar? Disculpe, ¿me puede ayudar? सेब कहाँ हैं? ¿Dónde están las manzanas? सेब कहाँ हैं? ¿Dónde están las manzanas? वो तीसरी लाइन में हैं. Están en el pasillo 3. Están en el pasillo 3. शुक्रिया. Gracias. Gracias. हमें आपके भाई के लिए केक खरीदना है. Deberíamos comprar un pastel para tu hermano. Deberíamos comprar un pastel para tu hermano. इनमें क्या जायका है? ¿Qué sabores tienen? ¿Qué sabores tienen? उसे चॉकलेट पसंद है. A él le gusta el chocolate. A él le gusta el chocolate. A él le gusta el chocolate. हाँ, वो इससे मोहब्बत करता है. Sí, él le encanta. Sí, él le encanta. बस इतना. Eso es todo. Eso es todo. बस इतना. Eso es todo. रुको, हम प्याज तो भूल गए. Espera, nos olvidamos de las cebollas. Espera, nos olvidamos de las cebollas. मैंने उन्हें सेब के करीब देखा. Las vi cerca de las manzanas. Las vi cerca de las manzanas. हमें कितने प्याज की ज़रूरत है? ¿Cuántas cebollas necesitamos? ¿Cuántas cebollas necesitamos?
2 प्याज खरीदे। Compremos 2 cebollas. Compremos 2 cebollas. चलो अदा करें। चलो अदा करें। Vamos a pagar. Vamos a pagar. नकद अदा करने वाला खाना कहाँ है? ¿Dónde está la caja registradora? ¿Dónde está la caja registradora? तुम्हारे पास कितनी रकम है? ¿Cuánto dinero tiene usted? ¿Cuánto dinero tiene usted? मेरे पास 50 यूरो हैं। Tengo 50 euros. Tengo 50 euros. क्या हमारे पास काफ़ी खरीदने के लिए काफ़ी रकम है? Tenemos suficiente dinero para comprar café. Tenemos suficiente dinero para comprar café. हाँ, 2 खरीदें। Sí, compremos 2. Sí, compremos 2. हमारी बारी है। Es nuestro turno. Es nuestro turno. हमारी बारी है। Es nuestro turno. आपके कुल 35 यूरो और 25 सेंट हैं। Su total es de 35 euros con 20 céntimos. Su total es de 35 euros con 20 céntimos. क्या आप नकद या कार्ड के जरिए अदायगी करेंगे? Paga en efectivo o con tarjeta. Paga en efectivo o con tarjeta. हम नकद अदा करेंगे। Pagaremos en efectivo. Pagaremos en efectivo. आपका बकाया 14 यूरो और 80 सेंट हैं। Tu cambio son 14 euros con 80 céntimos. Tu cambio son 14 euros con 80 céntimos. क्या आप बैग में रसीद चाहते हैं? ¿Quieres el recibo en la bolsa? ¿Quieres el recibo en la bolsa? हाँ, बैग में ठीक है। Sí, en la bolsa está bien. Sí, en la bolsa está bien. शुक्रिया, बाद में मिलते हैं। Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. आप खरीदारी की टोकरी को वहां छोड़ सकते हैं। Puede dejar el carrito de compras ahí. Puede dejar el carrito de compras ahí. शुक्रिया, खुदा हाफिज। Gracias, adiós. Gracias, adiós.